Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿En qué momento usted estará mirando esta lección? No lo sabemos porque sabemos que la lección se va por el mundo. En Europa, en algunos lugares ya están dormiditos y la van a ver hasta mañana. Otros ya está bien tarde para ellos, cuando para nosotros pues está temprano. Así le doy la bienvenida una vez más al estudio de la lección de la Escuela Sabática, que voy a desarrollar otra vez en este día, lunes 8 de junio, con mi querido pastor Joselito Rentería. ¿Cómo está usted? Bien, pastor, una vez más estamos muy contentos con Dios por este nuevo día que Él nos concedió, y qué bonito es comenzar con el pie derecho, como decíamos, Amén. ¿no? Estudiando su palabra, meditando su palabra. El Señor, en su oración, el Padre Nuestro, viene algo que me llama la atención. Dice que debemos pedir el pan de cada día. Y el pan nuestro cada día, pues lo más importante es lo espiritual. Así es la palabra. Así que para el estudio de hoy, pues vamos a orar, ¿verdad? Claro Vamos que a ponernos de rodillas. Señor, una vez más, gracias nuestro Dios, nuestro Padre, por el gran amor que nos tiene, Amén. por su misericordia, a nuevamente brindarnos hoy para nosotros su gracia. Nos da la oportunidad de que en los errores de ayer, hoy los podamos superar, haciendo su voluntad, Amén. viendo, Señor, los caminos en los que andamos, pero por sobre todo comenzar este día, o a través de todo este día, meditando en su palabra, Señor. Así El es. estudio de hoy nos ayude a vivir y sea para hoy, para nosotros, el pan cotidiano. Agradecemos esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Este día el Señor nos trae una buena noticia en la lección, y es que finalmente, como pueblo de Dios, nosotros vamos a salir victoriosos sobre el enemigo principal, Satanás, y los enemigos que él levanta en contra de su pueblo. En los amorreos son conquistados. Vamos a mirar cómo es que esto se va a dar. ¿Qué instrucción, Pastor Joselito, le dio el poseedor de todas las tierras al jefe de Israel? Así es. Veamos Deuteronomio capítulo 2, versículos 31. Y veamos lo que aquel que dijo que mía es toda la tierra, le dijo al siervo que dirigía en ese tiempo su pueblo. Deuteronomio 2:31 dice: y me dijo el Señor, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Mire, el Señor estaba ya cumpliendo su palabra aquí, aquella palabra que le dijo a Abraham, ¿no? Que y su simiente iba a poseer la tierra, le iba a dar por herencia. Y Dios le está dando a Moisés como una orden, una palabra para que él confíe en ella. Y le dice: yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón, al rey Sehón. Iba a ser, en otras palabras, no importaba, como dijimos ayer, el ejército, las murallas, los gigantes. Dios le había dicho aquí a Moisés que él lo iba a entregar en sus manos. Que iba a heredar esa tierra de los amorreos. Pero si usted nota, el texto dice, he comenzado a entregar. En otras palabras, había mucha más tierra que conquistar. Sí, claro. Sí. No estaba con esta, digámoslo así, con esta orden el Señor dando por sentado que ya poseerían completamente la tierra de Canaán. Apenas empezaba. Pero el comienzo, el Señor lo está garantizando que es victorioso. Pues dice, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. He comenzado. Aquí miramos nosotros también que, una vez más, la obediencia es requerida. Claro. Aquí no hay lugar para dudar. Aquí no hay lugar para entrar en miedos como la vez anterior. Aquí
el Señor dice, adelante, comienza. Hoy comienzo a entregarles la tierra, poséanla. Y la obediencia del pueblo, pues fue requerida en esta ocasión. Por muy difícil que se viera, ¿verdad? Exacto. En el tiempo pasado, pues el pueblo se desanimó al escuchar los informes de los 12 espías, digo, los 10 espías, digámoslo, porque Josué y Caleb estaban diferentes. Pero aquí el pueblo debía confiar nuevamente en la palabra de Dios. Es puesto nuevamente a prueba. Dios lo pone a prueba y note que los amorreos no eran cualquier cosa, pastor, como dijimos ayer. Y Dios lo pone a prueba y le dice, bueno, tienes que aprender a confiar en mí. Así es. Bueno, ¿por qué el Señor va a hacer esto con los amorreos? Es que aquí se iba a cumplir una profecía. Exacto. Una profecía que se había dado desde los tiempos de Abraham. ¿Cuál era esa profecía? Vamos a verla. Allá en Abraham, Dios le había prometido que esto iba a ser así. En el Génesis capítulo 15, versículo 16, el Señor le dice a Abraham que su pueblo Israel en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo en la maldad del amorreo hasta aquí. Y nosotros vemos en este pasaje que era una profecía, ya estaba pues profetizado y había llegado el tiempo en que el amorreo había llegado, sin duda, había llegado a colmar el colmo de la copa de maldad, y Dios ya lo iba a entregar en las manos de su pueblo para ser derrotado. Si notamos también, pastor, el versículo 19 o el versículo 18 en adelante dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates, la tierra de los eneos, la tierra de los eneseos y de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los rafaitas y los amorreos. También ahí encontramos el Señor que todas esas tierras el Señor se las iba a dar a su pueblo por heredad. Y bueno, pues vemos que esta profecía se está cumpliendo exactamente en este momento. Pero pastor, hay veces cuando lo que Dios profetiza que va a hacer se lleva muchos años en cumplirlo, y cualquiera puede decir de que pues ya pasaron tantos años y como que el Señor no cumple lo que dice. Exacto. Pero al final lo cumple. Porque Cumplir. si usted ve ahí arribita del versículo que leímos al principio, en el verso 13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Y luego ya aparece después, en el versículo 16, diciendo que en la cuarta generación van a volver acá. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En otras palabras, 400 años tuvieron esos amorreos para llegar a conocer al Dios de Abraham, para entender quién era el Dios de Abraham, para comprender el plan de salvación del Dios de Abraham. Y durante esos años, tantos años, 400 años, los amorreos lo que resultó que tenían cuando llegó el momento de que se cumplieran las palabras, lo que resultó que tenían era pura dureza de corazón, obstinación, rechazo. De verdad, el Señor prolonga su misericordia todo el tiempo que Él considera necesario, pero llega un momento en que también Él le pone un fin por su misma misericordia, tiene que intervenir y aparta, destruye a aquello que no quiere nada con Él. Así nosotros vemos que la profecía duró bastante tiempo en cumplirse, pero se cumplió. El Señor le dice ahora a Moisés, aquí está frente a Seón, aquí está frente a su tierra, a partir de ahora yo comienzo a darles la tierra, tomen posesión. Han pasado muchos años, esta gente ha tenido su oportunidad y ahora pues se acabó. La tierra se las entrego
a ustedes, porque ellos, la profecía que di en relación con ellos, ahora tiene su cumplimiento. Claro. Así nosotros vemos también que las profecías bíblicas en relación con la venida de Jesús, en relación con la tierra nueva, igualmente se va a cumplir. Así es. Aunque parezca que ha pasado más de 2000 años, cuando Jesús dijo aquellas cosas hermosas en relación con su venida, hermanos, en el reloj de Dios, en el reloj profético de Dios, tiene la hora cuando las cosas que Él dijo en relación con su reino, en relación con su venida, se van a cumplir. Aquí, en el reloj profético de Dios, llegó la hora de que los amorreos, su tiempo de gracia, se les termine. Moisés y el pueblo de Israel van a conquistar la tierra, aunque hayan pasado tantos años de misericordia sobre ellos. Así, hermanos, vemos que, pastor, también un día la gracia se va a acabar, ¿no es cierto? Así es. También llega ese momento, el Señor ya lo ha dejado escrito. No dudemos nunca de que la palabra de Dios tiene su cumplimiento. Así es. No importa el tiempo que pase. No importa, aquí vemos una descripción de que Dios lo había dicho antes y ahora llegó el momento en que esto se cumpla. Y Dios nunca falla sus promesas. El Señor ha dicho que la tierra prometida será entregada a los santos. También. Entonces, ¿cuándo va a empezar a tomar posesión el pueblo de Dios en el tiempo? En ese tiempo, pues no lo sabemos, pero la palabra de Dios ahí está escrita ya. Amén. Debemos confiar en eso. Veamos el don profético, pastor, cómo nos amplía este punto. El don profético dice: aunque los amorreos eran idólatras, que por su gran iniquidad habían perdido todo el derecho a la vida, Dios los toleró 400 años para darles pruebas inequívocas de que Él era el único Dios verdadero, el hacedor de los cielos y la tierra. Ellos conocían todas las maravillas de Dios, todas las maravillas que Dios había realizado al sacar de Egipto a los israelitas. Les dio suficiente evidencia y podrían haber conocido la verdad si hubieran querido apartarse de su idolatría y de su vida licenciosa. Pero rechazaron la luz y se aferraron a sus ídolos. ¿Qué le parece? Hacemos una pausa aquí y comentamos esto. Bien, creo que está describiendo aquí el don de profecía, la condición de apostasía de los amorreos, la misericordia de Dios que tuvo para con ellos todo este tiempo. Y bien, hay veces, pastor, que la misericordia del Señor se rebasa. Y aquí los amorreos, pues, habían llenado la copa y se les había llegado su momento. El Señor les había dado bastante evidencia. Toda la historia de Israel desde Egipto, cómo salió, cómo fue humillada esa nación potente como era Egipto, pues era una lección para todas las naciones de ese tiempo. Y los amorreos no tomaron en cuenta que con ese pueblo tan débil Dios había hecho grandes cosas. Y es una lección para el mundo también hoy. El mundo, podemos decir, hoy cumple el papel del amorreo. El amorreo de hoy también desafía muy grandemente las advertencias que Dios le manda a través de su pueblo. No, veamos en la historia pasada, aún en ese tiempo, se levantan para destruir a los que predican la palabra de Dios. Y eso es un desafío en contra de lo que Dios, en contra de la misericordia de Dios hacia ellos también. A mí me impacta, hermanos, cuando dice que podrían haber conocido la verdad si hubieran querido. Exacto. Miren, el Señor estaba levantando un pueblo desde cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, para que diera a conocer a las naciones de aquel tiempo quién es Jehová Dios, para que las naciones conocieran de ese Dios de Abraham. Y durante todos los años que Abraham anduvo allí, errante, y levantando altares en cada lugar donde acampaba. Y era allí en la tierra prometida. Sí, eran testimonios. Eran en la tierra de los amorreos. Exacto. Ellos si hubieran querido conocer la verdad, le hubieran dicho a Abraham: oye, ¿y esos altares que levantas de qué Dios es? Exacto. O sea, hermanos,
Yo quiero hacer una aplicación aquí, hermanos, porque miren, nosotros también, el Señor nos ha dado muchas evidencias, y especialmente en este tiempo del fin. Yo voy a apropiarme aquí de un privilegio. El Señor levantó aquí en Dallas, Texas, una oportunidad para los amorreos de hoy. Hizo el Señor que nosotros llegáramos a una radio que esté en frecuencia AM aquí en Dallas, Texas, y que tiene una locación amplia, de manera que todos los amorreos de hoy tienen la evidencia, tienen la oportunidad de conocer la verdad si quieren. Cuando este servidor va manejando rumbo a Houston y veo que hasta por allá, por un pueblo que se llama Fairfield, sí, un poquito abajo de Fairfield, sí. Allá uno va escuchando radio y yo digo, todos estos pueblos de acá, por accidente, ya se han de haber encontrado con esta radio y ya tuvieron la oportunidad de conocer la verdad si quieren. Bueno, manejo rumbo a San Antonio, Texas, y me voy ahí por ese Freeway 35, y todavía paso de Waco, Texas, y yo todavía voy oyendo la radio. Y yo digo, todos estos lugares igualmente, si quieren conocer la verdad, a más de alguno el Espíritu Santo ya le ha dado la oportunidad que por accidente escuche la 990 AM y quedarse ahí si quiere conocer la verdad. Manejo rumbo aquí hacia Amarillo, Texas, y veo que paso adelante de Wichita Falls y todavía se alcanza a escuchar la radio. Manejo rumbo a Oklahoma y veo que paso allá por Armour, un poquito antes, ya casi llegando a Oklahoma, y todavía se escucha la radio. Manejo por este otro freeway 75 y encuentro también bien lejos. Y yo le digo a mi esposa, mira, por todos estos pueblos a la redonda, la gente, ya el Espíritu Santo les ha de haber inducido a algunos a que escuchen la 990M. Y en cierta manera, los amorreos de hoy, que son las personas que todavía no son del pueblo remanente, han tenido suficiente evidencia, suficiente oportunidad para que conozcan la verdad si quieren. Ahora yo a ti te digo, amable televidente y radio oyente, que vives en Houston, que vives en San Antonio, que vives en Austin, que vives en Dallas y sus alrededores de todas estas ciudades, a ti te digo, no te resistas a la verdad. Recibe la verdad de Dios para este tiempo. Abrázala, vívela. El Señor lo ha permitido que tú por alguna... Mira, el Espíritu Santo ha querido que tú sintonices este canal y que tú estés escuchando un mensaje distintivo, un mensaje distinto a lo que todo mundo predica. Es porque el Señor quiere que tú también conozcas la verdad. Pero ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Vas a ser como los amorreos de antaño? Que dice que mejor se aferraron a su idolatría, rechazaron la luz. Qué triste. No vayas a ser tú así, mi hermano. No te aferres a tu idolatría. No te aferres a tu desobediencia de los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Mira, léete Éxodo 20. Medita en los 10 mandamientos. Y luego ve al Nuevo Testamento. Allá en San Juan 14. Allá donde Jesús dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. No te aferres, hermano, a la incredulidad. No te aferres a lo que los pastores te dicen. Pon atención al Señor, al mensaje de Dios para este tiempo, y verás que entonces no correrás la suerte de los amorreos. Más bien, vendrás a formar parte del pueblo que entrará por las puertas eternas. Así nosotros vemos que la evidencia la tuvieron y conocer la verdad estuvo a su alcance. Así es. Bueno, ¿qué pasó en esta ocasión? Porque el don profético va a seguir hablando, ¿verdad? Sin duda alguna, pastor, ellos no desconocían al Dios verdadero. Sabían por toda la historia del pueblo de Israel, el peregrinaje que habían tenido, quién era Dios, pero dice que se aferraron a sus ídolos.
Dice la nota, sigue diciendo, cuando Dios condujo a su pueblo por segunda vez a la frontera de Canaán, proporcionó evidencias adicionales de su poder a aquellas naciones paganas. Vieron que Dios había estado con Israel en la victoria que obtuvo sobre los ejércitos del rey Arad y de los cananeos, y en el milagro obrado para salvar a los que perecían por las morduras de las serpientes. Los israelitas no habían manifestado hostilidad en todos sus viajes y campamentos frente a las tierras de Edom, de Moab y de Amón. No habían hecho daño alguno a la gente o a sus propiedades. Al llegar a la frontera de los amorreos, Israel había solicitado permiso para atravesar directamente el país, prometiendo que observaría las mismas reglas que había regido en su trato con las otras naciones. Cuando el rey amorreo rehusó lo pedido con cortesía y en señal de desafío congregó a sus ejércitos para la batalla, se colmó la copa de la iniquidad de ese pueblo. Y ahora Dios iba a ejercer su poder para derrocarlo. Qué triste. Patriarcas y Profetas, página 462 y 463. Hermanos, leamos ese libro. Todo ese libro contiene una enseñanza muy grande, y especialmente en ese tiempo. Aquí vemos que este rey se opuso a su propia salvación, pastor. Se opuso al último llamado de misericordia que Dios le hacía llegar a través del pueblo de Dios. Se levantó en contra de la palabra de Dios. Y bien, pues cuando reúne a sus ejércitos para la batalla contra Israel, pues sin duda la intención de Seón, que nada más, no era nada menos que un instrumento del enemigo, pastor, para destruir al pueblo de Dios. Se levantó para borrarlo de la tierra, pero no sabía que Dios estaba con este pueblo. Así es. Y esa es una lección importante para nosotros. Dios necesita estar con nosotros. Nosotros necesitamos ser fieles a la palabra de Dios. Aquí se habla de una copa, pastor, de una copa que se llama la copa de la iniquidad, la cual dice se colmó, es decir, rebalsó. Así es. Y por lo tanto, cuando sucedió eso, ya no había más esperanza, porque esa copa se había rebalsado y Dios tenía que proceder. Pero noten, la copa rebalsó cuando, en vez de aceptar el mensaje de Dios dado a través de aquel pueblo, lo rechazaron más bien. ¿Cuál fue el resultado de la batalla, pastor? Según Deuteronomio 2:32. Vamos a ver Deuteronomio, sí, 2:32 y 35 dice: y nos salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jasa. Mas el Señor nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Y Números 21-24 para Números 21 tener el cuadro 24 para completo. corroborar exactamente. Pues aquí estamos viendo entonces esta descripción de la palabra de Dios que hace con el fin de los amorreos. 21-24. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Amón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Bien, aquí vemos entonces el triste fin de los amorreos. Rebasaron la copa de su iniquidad y el Señor pues se propuso destruirlos. ¿Qué lección aplicativa podemos tomar? Pastor, el mundo en ese tiempo está en estas mismas condiciones. El mundo está por rebasar la copa de la ira de Dios también, la copa de su iniquidad. Y sin duda alguna la palabra de Dios ya nos lo ha dicho, que este mundo llega a su fin. Pero quisiera llamar la atención, pastor, a lo que usted leyó anteriormente de Deuteronomio 2:32 al 35. Especialmente la parte donde dice, el verso 34, tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres, niños, no dejamos ninguno.
Triste la situación. Triste Sí, el la verdad es cuadro que aquí las familias se perdieron. Aquí Seón y todo su pueblo, lamentablemente, se echaron a perder. Y qué duro fue, pues, tener que darle muerte inclusive a niños, Así es. mujeres, hombres, no quedar ninguno. ¿Por qué? Porque en alguna manera todos se obstinaron, todos endurecieron su corazón, todos llenaron la copa de iniquidad. Hermanos y hermanas, aquí yo quisiera hacer un llamado para que cuidemos a nuestras familias, para que hagamos alguna reunión con hijos, esposa, esposo, y se hable sobre lo difícil que sería que alguien de la familia se pierda por llenar la copa de iniquidad, por persistir en la desobediencia, en el pecado, en la dureza del corazón. Creo que es importante, hermanos, que nosotros entendamos lo catastrófico que resultaría que un ser querido nuestro se pierda. Pienso que este es un momento, hermanos, para hablar con todos en la casa y decirles, por favor, no llenemos la copa de iniquidad, no endurezcamos el corazón, no nos obstinemos ante los llamados del Señor y más bien obedezcamos su voz y pongámonos a cuentas con Él, para que no nos pase lo que le pasó acá a las familias de Esbón, lideradas por aquel rey llamado Seón. El espíritu de profecía, ¿cómo nos comenta esto, pastor? Dice, los israelitas cruzaron el río Arnón y avanzaron sobre el enemigo. Se libró un combate en el cual los ejércitos de Israel salieron victoriosos. Aprovechando la ventaja obtenida, estuvieron pronto en posesión de la tierra de los amorreos. Fue el capitán de los ejércitos del Señor que venció a los enemigos de su pueblo. Habría hecho lo mismo 38 años antes, si Israel hubiera confiado en él. Bien, pastor, como hemos dicho, la fe hace la diferencia. La fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, no importa lo imposible que se vea, no importa el desafío que tan grande sea. No nos olvidemos de confiar en la promesa de Dios, que Dios cumplirá su palabra. Aquí dice, deja bien en claro que Israel confió en eso y obtuvo la victoria. Fue fiel a la palabra de Dios. La diferencia que hizo, como dice aquí, 38 años antes, pues fue solamente confiar en el capital, en aquel que los había dicho, yo los introduciré en la tierra prometida. Confiaron en Cristo, el capitán de los ejércitos libró la batalla y ellos tomaron posesión de esta tierra. 38 años antes, la falta de fe de aquellos 10 espías negativos y el pueblo entero impidió que el pueblo entrara a la tierra. 38 años después, la fe, lo que les faltó en aquella ocasión, ahora lo tienen y posibilita que posean la tierra. Esta es una fe victoriosa. Esta es una fe conquistadora. Esta es una fe que logra la victoria, por decirlo nuevamente. Esta es la fe, hermanos, que necesitamos. Así es. Esta es la fe que debemos clamar a Dios que nos conceda. Una fe que conquiste, una fe que logre victoria sobre todo enemigo, sobre todo obstáculo, sobre todo problema, sobre toda circunstancia difícil. Hermanos, es importante que hoy oremos para que el Señor nos dé esta fe. Y una fe también que vaya acompañada, como hemos dicho ayer, de la obediencia. Hermanos, Dios ha sido bueno todos estos años al esperarnos. Dios ha sido bueno como le dio a los amorreos tanto tiempo, así a nosotros nos ha dado tanto tiempo, hermanos. De manera que miren, aprovechemos esta oportunidad y ejerciendo fe en nuestro capitán, avancemos y conquistemos la tierra prometida también. Oramos por esto, pastor. Claro. Señor, te damos gracias porque una vez más a través de la lección nos muestras cuánta paciencia tienes para con el pecador, al punto que le das tanta oportunidad esperando se arrepienta.
Señor, nosotros estamos aquí agradeciéndote por el tiempo que nos has esperado, pero al mismo tiempo te rogamos que la fe que por momentos se ha debilitado y hasta ha desaparecido casi, Señor, en este día sea reavivada. Amén. Que la fe, oh Padre, que necesitamos, esa fe victoriosa, esa fe que conquista, oh Señor, tú nos la concedas, por cuanto tú eres el único que es el autor y consumador de la fe. Rogamos, por favor, que nos des el privilegio de que poseamos la tierra finalmente, que entremos finalmente, poniendo la fe en el capitán que nos lidera, el que va delante, el cual es Jesucristo. Ayúdanos, por favor, en el tiempo de gracia que todavía nos queda, a aprovecharlo y no hacer como los amorreos, Señor, que se resistieron y así perdieron a sus familias. Ayúdanos, por favor, ayuda a nuestros hijos, ayuda, Señor, al esposo, a la esposa, ayúdanos como familia a entrar en esa reconciliación, a entrar en esa senda de verdad que tú has trazado y a no seguir más en desobediencia ni resistiéndonos. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos a que todos en la familia podamos tener la fe que alcanza la victoria. Te lo pedimos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén.